Ay, Ay, es que es el día del gordo. hoy es el día del gordo, es que es demasiado, demasiado a la vez. ¿Ah, Es que sí? yo había hecho los directos al revés, entonces esta es la experiencia de la primera vez que lo hago desde mi perfil y por Desde eso otro había lado. unos truquitos ahí. Bueno, ya estamos. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Vanessa, eso lo primero, porque para mí es una ilusión tremenda compartir un directo contigo y Gracias, Ana. también pues el Igual. propósito que tiene, ¿no? De aportar a todas las personas que nos siguen un mix, digamos, súper interesante de lo que es la parte más emocional, de lo que son nuestras emociones desde dentro y cómo desde dentro las expresamos a través del cuerpo. Entonces, hoy lo que queremos Vanessa y yo es aportar ese mix, esa simbiosis entre emociones y corporalidad y cómo de alguna manera lo podemos comprender un poco mejor para desde ahí terminar el directo pues aportando una serie de tips para que las personas se puedan sentir un poquito mejor y sobre todo hoy, que es el Día de los Deseos, que puedan sentirse con unas navidades pues mucho más fluidas y con las emociones desde donde nos ayuden a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo ideal es que comencemos con Vanessa, que nos cuentes un poco sobre ti y yo contaré un poquito sobre mí también para las personas que puedan no conocernos tanto y a raíz de ahí empezar el directo. ¿Te parece? Me parece, pues gracias Ana, ante todo, por invitarme a este rinconcito en el que vamos a compartir nuestra experiencia como coaches y como expertas, ¿no? En el mundo de las emociones. Mi lado es el cuerpo, es la comunicación no verbal, es también el trabajo psicocomportamental, ¿no? Desde las herramientas como puede ser la movilidad del cuerpo, la respiración, el patrón respiratorio siempre es fundamental para todo, para reorganizar y reestructurar el cuerpo. Y bueno, pues yo vengo de un bagaje de muy atrás del mundo del arte, soy actriz, me he formado en textual, pero también en gestual, ¿no? Y en el gesto al final, pues trabajas todo lo que es la emoción a través del cuerpo. ¿Cómo compones un personaje? Pues a través del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que poco a poco pues ha ido como un poco guiándome a lo largo de mi vida, ¿no? Pues he sido bailarina, instructora de yoga, instructora de pilates, bueno, certificada en mindfulness, mindfulness para la infancia también, experta en comunicación no verbal, en el método Alba Emoting de inducción de la emoción a través del cuerpo, bueno, y demás, ¿no? O sea, todo, al final todo mi simposio, todo mi expertise, ¿no? Pues viene del cuerpo, de cómo a través del cuerpo puedo crear un vínculo de conexión conmigo misma, conmigo mismo, en el que pueda obtener una información que solamente a través de la psique me sea muy complicado, ¿no? No tenga acceso a ella. Sin embargo, el cuerpo, que es el cofre en el que todo se queda, ¿no? A través de ahí yo puedo empezar a liberar tensiones, a liberar bloqueos y a dejar que esas emociones que estaban ahí como reprimidas o atascadas puedan tener un flujo de movimiento orgánico y por lo tanto esas tensiones se puedan disolver. Y eso va a llevar también a una disolución del malestar mental. Exacto. Pues muchas gracias, Vanessa. Bueno, como podéis ver todos, es una auténtica crack. Es una experta en su campo, pero no solo eso, sino como veis, desde su propia experiencia y su propio aprendizaje a lo largo de los años que ella lleva en todo esto, pues ella promueve algo en lo que cree y que además ha experimentado. Y en ese sentido somos parecidas. Mi bagaje es desde las emociones. Yo desde que soy muy jovencita, bueno, porque soy Escorpio, soy intensa, pues he tenido la experiencia con las emociones muy directa. Y bueno, pues un buen día aprendí que las emociones era la raíz de lo que realmente somos y cómo nos expresamos y actuamos. Y a partir de ahí, pues empecé un largo caminar de autoconocimiento de mí misma con muchas experiencias a través de programación neurolingüística, constelaciones familiares, autoconocimiento, bueno, a través de cosas más sencillas como el Reiki, el yoga. Empecé un poco a creer en una cultura de cómo funcionar, cómo sentir y cómo pues poder pasar a otro nivel. Entonces, con toda esa mi experiencia de años y añadido pues a un doble posgrado que tengo de coaching estratégico e intervención estratégica, pues llevo un año intentando pues seguir esto, experimentándolo también a través del acompañamiento a las personas. Y me encanta, me apasiona
Y bueno, pues por eso la idea de Vanessa y mía de hoy estar aquí, porque además las emociones, como Vanessa decía, ¿no? Que me ha encantado la expresión de que nuestro cuerpo es nuestro cofre donde todo ocurre, pues efectivamente las emociones son lenguaje, son corporalidad y son enfoque. Esa es lo que llaman la triada emocional. Entonces, desde ahí, lo que vamos a hacer hoy es abordar, pues, cuatro de las emociones más importantes, de las que nos mueven en el día a día con mayor intensidad, y desde ahí, pues, cada una aportar la visión que esa emoción tiene desde el punto de vista puramente del sentimiento interno y desde el punto de vista, como decía Vanessa, de nuestro cofre y lo que lo sustenta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría, Vanessa, que podemos empezar, por ejemplo, por la tristeza, que la tristeza es una gran emoción, mueve nuestra vida y nos invita a la acción como todas las demás emociones, y luego pues tiene una somatización en el cuerpo que tenemos que recolocar, ¿no? Y que ver cómo la podemos modular de alguna manera a través de la expresión corporal. Entonces, bueno, yo simplemente añadiría, para empezar de dentro a fuera, si te parece, que la tristeza es la emoción que conecta directamente con algo que hemos perdido, ¿no? Con la pérdida, con algo que nos falta. Entonces, básicamente la tristeza nos lleva a sentir esa carencia y desde esa carencia tener que reajustar nuestras expectativas con el mundo, ¿no? Cuando ocurre algo grave, cuando se muere un familiar, cuando en el trabajo tenemos una decepción, cuando pues no, algo nos genera esa sensación de tristeza, esa emoción nos embarga, de esa emoción nos da un sentimiento que es precisamente ese sentimiento de pérdida, y a raíz de eso tenemos que ajustar nuestra expectativa. Es decir, bueno, esto ha ocurrido, a partir de ahora siento un dolor, ¿no? Que es esa tristeza, pero si quiero no quedarme en un sufrimiento continuado, tengo que ajustar mi expectativa, sentirla y desde ahí recomponerme hacia pasar el ciclo, ¿no? De la propia emoción. Eso es lo que ocurre, digamos, internamente. Cuéntanos un poco qué ocurre en el cuerpo, porque evidentemente esas emociones pasan a ser sentimientos, le damos un significado, recomponemos. ¿Y qué ocurre con el cuerpo, con la tristeza, Vanessa? Con la tristeza ocurre varias cosas. Una es que no nos permitimos mucho sentir la tristeza. Por lo tanto, lo que más nos vamos a encontrar, bueno, en esta sociedad, quiero decir, son personas que frenan el propio sentimiento, la propia emoción, ¿vale? Y eso da lugar pues a patrones corporales muy rígidos, a patrones corporales también. ¿Qué le pasa a la tristeza? Efectivamente, como tú hablabas de esa, hay un duelo, ¿no? Ahí, entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? Que necesita como un recogerse en sí mismo. Es por eso que los hombros se enrollan un poquito más hacia adentro. Necesitamos enrollarnos. ¿Por qué? La mirada va interna. Es normal que cuando una persona está en un momento triste, lo que le apetezca es estar consigo mismo, estar solo, porque tiene una mirada más abajo, la cabeza cabizbaja, porque necesariamente y además orgánicamente el cuerpo empuja hacia un encuentro con uno mismo. Hay que mirar, hay que pasar ese duelo, hay que llorar o simplemente hay que permitirse. Cuando eso no se da y lo que forzamos es estar aquí en la acción, ¿no? Porque no nos permitimos sentir esa emoción la mayoría de las veces porque nos da miedo, porque como está tan reprimida no nos enseñan a relacionarnos con ella y eso genera patrones de miedo y de rechazo. Cuando eso sucede, lo que ocurre es que te puedes encontrar a personas que han cronificado mucho también esa emoción como una manifestación de el gesto o la postura de mi cuerpo permanece un poco como enrollada en sí misma, puede ser muy sutil, ¿eh? Puede ser simplemente que tengas un hombro hacia adentro, en el lado derecho, ¿no? Que corresponde a una cadena muscular que tiene tendencia a esa emoción. Entonces se me queda un hombro hacia adentro y esto ya me está marcando que aquí hay una parte, ¿vale? La tristeza de alguna manera es como si se hubiese bloqueado en una parte de mi cuerpo porque no le estoy permitiendo al cuerpo permitírsela, porque de aquí a un intento de mantenerme quieta se ha quedado un poco el hombro como descolocado en su lugar, ¿vale? Esa puede ser una. Otra puede ser que haya personas que vivan constantemente en una eterna tristeza y su cuerpo ya, su postura se haya cronificado. Te encuentras a personas que tienen los hombros hacia adelante, que tienen mucha chepa o incluso que tienen la cabeza, ¿no? De haber querido estar bajo y haber forzado estar hacia arriba, ¿no? Que incluso pueden tener esa curva ahí que dices, ¿qué le pasa? Bueno, pues hay que ver por qué su cuerpo, si nacemos todos con un cuerpo moldeable y flexible para adaptarnos, un cuerpo adaptable para adaptarnos a todas las emociones, ¿por qué
resulta que cada uno tiene una escultura diferente según haya vivido su vida. Bueno, pues eso se corresponde a cómo hemos cronificado unas emociones o no. Cuando una persona se siente triste y la propia orientación del cuerpo, ¿no? Porque cada emoción nos orienta y a mí me gusta mucho hablar de que nos orientamos en la vida según las emociones. Entonces, si la orientación que tiene mi cuerpo es hacia adentro, hay que permitirse esa orientación, porque lo contrario es dar un tirón hacia atrás, hacia algo que no queremos que pase, pero que ya está pasando. Claro, Como tú bien sabes, la emoción claro, aparece y eso ya está pasando. Que no claro, queramos experimentarla no quiere decir que no ocurra. Entonces, claro. todo lo que sea tirar hacia atrás para que eso no continúe su evolución es contraer la musculatura, ¿no? Entonces, la tristeza se va a manifestar en una mirada baja, en querer, en un enrolle, ¿no? De nuestro propio cuerpo, en una respiración también baja, menos tónica, ¿no? Más Claro. baja, incluso muchas veces que nos puede costar respirar. Y es que uno de los órganos donde se manifiesta la tristeza son los pulmones, como tú me enviaste en un archivo, digo, mira, pues qué bien este archivo porque es verdad, Claro. está aquí. Entonces, por eso hay como que me falta las ganas de vivir, ¿no? Entonces hay como, nos cuesta entrar ¿no? Nos cuesta habitar. En el método Alba Emoting, cuando trabajamos los patrones inductores de la tristeza, la respiración es muy entrecortada. Inhalas y o sea, ahí como me cuesta tomar el aire. Y es por eso que se va, ¿no? Que está ahí muy señalado en los pulmones, porque hay como una necesidad de abrirse a la vida, pero como no podemos inhalar mucho porque nuestro cuerpo está aquí, nos falta el aire. Entonces, hay como muchas maneras de ver dónde se puede encontrar una emoción, dónde se manifiesta y cómo se expresa. Pero es interesante porque efectivamente, como comenzaba yo, ¿no? Estábamos diciendo que las cosas ocurren desde dentro, las emociones son reacciones psicofisiológicas al entorno, es decir, reaccionamos y surge esa emoción y ya está ocurriendo, como decías, que me ha encantado, ¿no? En el presente está ocurriendo y desde ahí la sentimos y desde ahí el cuerpo nos acompaña en ese significado y en ese cómo la gestionamos, ¿no? Que de ahí viene la gestión emocional. Entonces, efectivamente, el primer tip que podemos ya dar respecto a la tristeza, como bien mencionabas, es que la tristeza, aunque nos genere un poco de frustración o temor a sentirla, la tristeza hay que sentirla, porque sintiendo la tristeza vamos relajando también nuestro cuerpo, vamos reacomodando nuestra corporalidad y efectivamente sintiéndonos mejor. A pesar de que en ocasiones las personas tendemos a pensar que es lo contrario, ¿no? Porque como nos da ese temor a sentir la tristeza, pero una cosa es sentir el pico de dolor, que era también lo que decías, ¿no? Que muchas veces se cronifica corporalmente y emocionalmente también existe una cronificación y pasamos del mero dolor, del estado pico de dolor que hay que sentir porque te está embargando y hay que sentirlo, a que se nos quede en un sufrimiento porque no la estamos gestionando. Y ese sufrimiento a largo plazo se deriva en enfermedades mentales, en situaciones crónicas también de un estado emocional de tristeza prolongado que no nos beneficia en absoluto, ¿no? Entonces, digamos que el tip que daríamos respecto a la tristeza, creo yo, es sentirla, ajustar nuestras expectativas y saber que no hay que temerle, ¿no? Que hay que liberarla de alguna manera, porque si Hay no que la permitirlo. liberamos, a Eso mí me es. gusta mucho una expresión que utiliza una amiga que dice, no, no, Ana, no te equivoques, que tampoco es que estés siempre llorando, es que a veces estás drenando, ¿no? Estás haciendo que toda esa tristeza salga. Entonces, quizás es eso, ¿no? Decir a las personas que bajen un poco el nivel de temor a sentir la tristeza, porque desde ahí también hay cierta parte de liberación, aunque muchas veces pensemos que no, ¿verdad? Sobre todo es que hay mucha gente que se plantea, ¿y para qué? Si no es útil. Y realmente es útil, como tú hablabas al principio, al final es una emoción que nos ayuda a reintegrar y a ser más creativos, porque tengo que elaborar una respuesta diferente a un problema, ¿no? A una situación que ha generado en mí una crisis. Y gracias a esa crisis, a que la veo y que me la permito, yo puedo construir algo diferente. Por lo tanto, me está ayudando a potenciar y a desarrollarme personalmente desde lugares que para mí son desconocidos. Y, Efectivamente. y yo creo que, claro que hay que permitírsela. ¿Por qué? Pues porque es una emoción. Y las emociones están y tienen un fin y tienen una finalidad que es, me trae un mensaje, algo que yo tengo que saber, por lo tanto tengo que abrirme a ella.
Totalmente, totalmente. Es que todas las emociones tienen un mensaje y la corporalidad también, ¿no? Nos empieza a hablar cuando ya nos duele, ¿no? Ya nos empieza a hablar que algo está pasando. Cuando ya el cuello lo tenemos destrozado, decimos aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de la tristeza. Vamos a entrar con una segunda emoción que es de las grandes emociones, además con un significado muy importante, siento yo, en la sociedad de hoy, ¿no? Que es la rabia, la ira, el enfado, ¿no? Esta emoción, bueno, pues básicamente el mensaje de la emoción en sí es que hemos perdido algo o nos han quitado el amor o se nos ha incumplido una norma importante para nosotros, ¿no? Entonces me enfado porque era algo que era importante para mí, no está ocurriendo como yo lo esperaba, ¿no? Y me enfado. O también que nos han quitado el amor, porque en el ser humano una de las necesidades que están descritas como necesidad humana y emocional por descontado es el amor. Sin amor no sobrevivimos, ¿no? Entonces, cuando nos quitan el amor o se incumple una norma o valor importante para nosotros, surge y nos embarga esa emoción de la ira, la rabia, el enfado. Vamos a poner, son 3 grados, pero significan un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a nivel emocional internamente? Que tenemos que expresarla de alguna manera. También, igual que en la tristeza, hay que canalizar esa rabia y expresar qué es lo que queremos de verdad. Porque si a nosotros nos enfada algo, nos quedamos en el enfado, pues podemos actuar. De hecho, la rabia es una de las emociones que tiene las consecuencias pues, más intensas, ¿no? Dentro de la gama del abanico de emociones que hay. Porque desde el enfado y la ira se pueden cometer también muchas locuras, ¿no? Si esa ira no se canaliza. Entonces, no hay que dejar de sentirla, pero sí hay que expresar qué es lo que queremos de verdad. Y además el significado más importante de la ira es que realmente debemos expresar lo que queremos porque a través de esa expresión la ira baja y se convierte en otra serie de emociones más ligeras desde las que podemos autogestionarnos y no actuar en consecuencia, ¿no? Cuéntanos qué ocurre, esto es lo que ocurre internamente en un resumen corto hoy, pero qué ocurre desde el punto de vista de la corporalidad, del cuerpo, con la Pues ira. mientras estaba escuchando, mi mente era esto, de todas las cosas que me estaban, que no se te olvide hablar de esto, que no se te olvide. Pues mira, empezando así rápidamente, la sangre en la ira se va sobre todo a los brazos y a las manos. Y esto es por la necesidad de defensa. Y es una necesidad de defensa, pero también es de esos obstáculos que nos impiden conseguir aquello que yo deseo, ¿no? Es de alguna manera como quitar esos obstáculos. El cuerpo se organiza para quitar los obstáculos de en medio. Entonces, cuando realmente la rabia no se expresa, lo que hay es una contención de toda esa tensión, porque cuando la sangre va a las partes del cuerpo es porque va a movilizarlas. Entonces, si yo retengo esa emoción y no le doy salida, esa tensión ya se está quedando en mis músculos, en mis células y en mi sistema orgánico, en mi cuerpo. Está ya en mi cuerpo. Y eso es lo que va a dar luego, pues, por supuesto, contracturas, por supuesto, también enfermedades, algunas crónicas, algunas más complejas. Hay muchos estudios ahora que, sobre todo, hay muchos hechos en mujeres, ¿no? Que con una relación bastante obvia y muy testada de cómo la ira es un factor estresor muy importante que tiene que ver con el desarrollo del cáncer de mama, por ejemplo, o con otros tipos de enfermedades crónicas y graves, ¿no? Entonces, cada vez más, incluso los expertos dicen es mejor que haya una expresión de la ira out a que haya una expresión de la no ira in, ¿no? Es como no expreso, me lo guardo. Porque Exacto. eso da lugar a personas y a patrones de ser complacientes, de no poner límites, de ser personas que se dejan pasar y avasallar, pasar por alto, ¿no? De no tener una dignidad o prioridad con uno mismo. Por eso necesitamos expresar esa ira. Ahora también hay que encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y no golpear a todo el mundo ni a todo el que para nosotros suponga un obstáculo simplemente porque queramos perseguir y conseguir un objetivo o un deseo. Pero sí hay que ver la manera de poder expresarla. Entonces, ¿dónde se va a manifestar? Puede ser de un nivel muy corto a un nivel muy amplio, ¿eh? En una gama del 1 al 5, por ejemplo, ¿vale? Simplemente con la mirada. Es verdad que ya en las manos vamos a sentir tensión. Manos y brazos se van a tensionar. Ya va a haber tensión. Por lo tanto, esa tensión también va a subir al cuello. Se va a ver en la mandíbula, va a haber tensión aquí, pero también en la mirada. Porque como hablábamos antes del sentido de orientación, si yo me oriento hacia mi objetivo y tú eres un obstáculo, lo que voy a estar es mirando para ver cómo puedo derruirte.
bueno, destruirte. Quiero pasar por encima de ti para conseguir eso. Entonces, la mirada es fundamental. Y fíjate, un ejercicio muy sutil. Cuando hay alguien que te dice algo que te sienta mal, ¿no te quedas mirando un poco así a esa persona? Es como que hay algo, te quedas mirando de donde ha venido la ofensa y esa mirada es, tú eres mi objetivo. Y además, como hacen los depredadores, cerramos los ojitos a veces de, ¿no? Cierras y focalizas. Entonces, fíjate de qué poquito, ¿no? ¿Qué gestos tan cortitos, qué microexpresiones podemos tener? Bueno, o expresiones faciales cortas podemos tener de una manifestación muy corta. Y la última sería, pues, dar golpes, avanzar, la cabeza también. Efectivamente, si me orienta la mirada, me orienta la cabeza hacia donde voy. Por eso, cuando te hablaba antes de la tristeza, una de las emociones que nos rescata, y cuando hablo es de rescatarnos, es cuando no queremos sentir tristeza, tiramos de la rabia para continuar, porque es la que mueve a la acción. Entonces, cuando esto me va a tirar hacia abajo y ves a una persona aquí, es que no se está permitiendo bajar, no está permitiendo ser la tristeza, pero necesita activarse y seguir continuando con su vida. Entonces, ahí activa la rabia, ¿no? Entonces, sobre todo, fuerza en las manos, en los brazos, mucha tensión mandibular, la respiración de la rabia es como con una exhalación más larga. Cuando alguien suspira, ahí hay algo, ¿no? Entonces podemos medir muy bien cómo le ha afectado a una persona algo simplemente por observar o escuchar su respiración, ¿no? O ver cómo mira y de qué manera está mirando. O, ¿no? Ese tipo de gestos, movimientos sutiles, cortos, pero que destellan que ahí ha aparecido rabia en un momento concreto. Exacto. Es que además estaba reflexionando sobre el hecho de que para llegar a la rabia, pues eso, primero a lo mejor has pasado por otra serie de emociones, pero cuando la rabia se desata es muy intensa, es una de las emociones más intensas justo con el miedo, que la vamos a hablar ahora. Entonces, en ese pico de intensidad, efectivamente lo que hay que hacer es autoanalizarse, ¿no? Para saber qué es lo que está ocurriendo internamente y qué es lo que va a ocurrir externamente y cómo canalizar todo eso, que no es fácil, es una de las emociones quizá que cuesta más y precisamente por eso lo que comentabas, ¿no? Lo que se hace con ella es contenerla, porque en muchas ocasiones no quieres ser el malo, no quieres gritar, no quieres, no, estás ahí como conteniéndola, pero es que contenerla tampoco es el camino, sino hay que, yo diría que la respiración, como has dicho y nos has ido además expresando con cada una de las emociones, es un símbolo y un signo y una señal para nosotros importantísima. La respiración, como todos sabemos, desde que empiezas a, pues, a aprender yoga, a estar un poco más conectado con tu interior, con tu emocionalidad, es una de las herramientas más importantes y que aparentemente es sencilla, porque evidentemente todos respiramos cada día, pero si no respiramos conscientemente y dirigidos, pues muchas veces no nos estamos dando cuenta, ¿no? La respiración es algo que podemos utilizar absolutamente desde el minuto que estamos sintiendo ira, poder sentirla como todas las demás emociones, respirarla, relajar y desde ahí quizás actuar de una manera mucho menos intensa, ¿no? Que a donde nos lleven esos picos de ira, porque además Vanessa me ha llevado directamente a sentir que luego se genera un estado de culpa en muchas ocasiones, ¿no? Porque la ira no, o sea, reprimida y no contenida, no gestionada, no autogestionada, nos puede llevar a situaciones extremas que luego nos hagan sentir pues demasiada culpabilidad, ¿no? Entonces, personas que tienen ataques así continuos o que se enfadan mucho, yo creo que les recomendaríamos como tip, yo por mi parte diría la respiración, reconectar contigo unos instantes antes de actuar, ¿no? Porque si no la ira se nos puede disparar. Entonces, ¿qué tip nos darías sobre la ira así general? Como porque es una emoción muy intensa, de alta intensidad y muchas personas pues no sabemos en determinadas ocasiones, ¿no?, cómo gestionarla. Sí, bueno, yo creo que utilizar la respiración siempre en la autorregulación es fundamental. La respiración te permite estar presente y reconocer lo que es. Y un buen patrón respiratorio bien organizado en un individuo no sabe qué está pasando. O sea, para poder reconocer lo que te está pasando, debes sentirlo. Y para sentirlo, solo puedes sentirlo a través de la respiración, ¿no? Entonces es fundamental. Ese es el que más.
que además unido a la consciencia, si lo haces de manera consciente, dándote cuenta de dónde se manifiesta esa emoción en tu cuerpo, va a ser muy fácil llegar a los puntos de tu cuerpo, a esos rincones en los que ya empiezas a notar tensiones y reacciones en el cuerpo. Entonces esa es la manera que te va a generar esa distancia, te tomo distancia, me aparto un poco, me autorregulo y luego vuelvo a solucionar el problema, porque el conflicto sigue estando ahí. Lo que pasa es que no lo voy a tratar de esta manera. Me voy a distanciar, la voy a soltar, no me quedo pegada a la emoción, ¿no? Que es lo que pasa, que se me va quedando pegada a la emoción, entonces trato a todo el mundo con la ira que sentía con uno al que no le pude decir 4 cosas. Entonces me he quedado con esa emoción, entonces a mi hija la trato así, a mi pareja la trato así, a la gente de confianza. Aunque bueno, también puede pasar un coche que me abalance y decir ¡ah! Y salir por la ventana y soltar, porque hay una necesidad de soltar. Al final, cuando te quedas pegado a algo es porque no lo has soltado, ¿no? Entonces, Claro. yo encontraría la autorregulación es fundamental, es la clave uno, y luego es encontrar maneras en la que poder soltar esa emoción. Bien corriendo, bien haciendo deporte, bien meditando, bien saltando, bien hablando, pero tenemos que soltar esa energía. Los animales se sacuden. Cuando viven un momento de estrés, se sacuden y se sacuden la energía, se sacuden el estrés que han pasado cuando están perseguidos por un león. Una cebra que está huyendo de un león y que pasa por un momento de estrés, un pico muy alto, cuando ve que está a salvo, se sacude. ¿Qué se está sacudiendo? Lo que nosotros no nos sacudimos en el día a día, la tensión, ¿no? Entonces, al final es un mecanismo natural y orgánico, solo que nadie nos lo ha dicho y por tanto no podemos encontrar la manera de acceder a él. Pero soltar la emoción es fundamental para continuar con el día a día y que no se cronifiquen. Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo lo que has dicho, ser consciente, ¿no? De que está ocurriendo y un poco conmigo mismo antes de actuar es fundamental, porque así tomas la conciencia. Muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos actuando desde esa emoción de ira en varias circunstancias de nuestra vida, ¿no? Como decías. Y si no la autorregulamos, pues vamos a seguir perpetuando eso y sintiéndonos posiblemente culpables y frustrados y tristes y pasando por todas estas emociones sin liberarlas, que es lo importante. Genial. Muy bien, pues ahora nos queda otra de las grandes emociones que es el miedo. El miedo internamente tiene el mensaje de, bueno, algo va a ocurrir o nos va a hacer daño o hay algún peligro y por eso nos embarga esa sensación, ¿no? De miedo. El miedo tiene la peculiaridad y cómo ocurre internamente es que, bueno, sentirlo lo sentimos, todos sabemos lo que es el miedo, porque además son situaciones también en estado pico a nivel de intensidad, a nivel emocional. Y el asunto es que muchas veces el miedo tiene la peculiaridad de que puede ser real, ¿no? Yo lo que decías antes de los animales, me ha venido el ejemplo del león, ¿no? Viene un león y evidentemente siento miedo y ese miedo es real, ¿no? Porque tengo un león enfrente y directamente lo que tengo que hacer es, pues, de alguna manera protegerme. El miedo sirve para eso, es protección. Eh, y, y también es crecimiento, ¿no? Porque desde ahí, desde una situación en estado de tanta tensión, de tanta intensidad, solo podemos reconducir y aprender, ¿no? Lo que ocurre con el miedo es que a veces es real y a veces es imaginario. Porque muchas veces los seres humanos podemos entrar en ese patrón de comportamiento en bucle de tener miedo al miedo, ¿no? De muchas veces ya es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, empiezas con una sensación de miedo inicial que puede ser más o menos real por una circunstancia que te ha ocurrido, pero es una tendencia humana el hecho de perpetuar esa sensación de miedo pues con experiencias que están en mi mente más que en la realidad, ¿no? De pues es que si digo esto mi madre me va a decir, si actúo así en el trabajo a lo mejor me van a juzgar, ¿no? Y esa sensación de perpetuar un estado continuado de miedo es uno de los grandes retos de ser humano a nivel interno, porque eso ocurre todo en el interior, entre mi mente y mi sentimiento. Y estoy en ese bucle de mente-sentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo? ¿Cómo actúa el cuerpo ante el miedo? Esto que has dicho es muy interesante porque hay alarmas que son reales, porque estás viendo, y hay alarmas que son imaginarias y que provienen muchas veces de, bueno, de esas cajitas del inconsciente que no sabemos que se han quedado ahí, todas esas vulnerabilidades no vistas, ¿no? Pues muchos en forma de trauma. Y entonces eso hace que efectivamente nos sintamos amenazados más de la cuenta, ¿no? Incluso en situaciones en las que aparentemente estamos a salvo y seguro. Claro.
Es verdad que todo esto que estamos hablando de la corporalidad va a depender mucho también del individuo, es decir, esto es a grandes rasgos, pero luego cada persona va a tener una composición física dependiendo de cómo ha sido su lienzo emocional, cómo ha pintado él su vida, ¿no? Con qué emociones ha ido creando esa obra de arte que es su propio cuerpo, ¿no? Y cómo hay que equilibrarlos. Entonces, en el miedo hay un patrón que es fundamental, como en todos, que es la respiración. Las personas que suelen tener miedo o personas en las que se ha cronificado el miedo tienen una respiración muy torácica, ¿vale? Suelen tener el diafragma contraído porque no respiran con una, ya sabéis, bueno, el diafragma es un músculo que es como un paraguas, entonces cuando inhala y los pulmones se hinchan, el diafragma baja, presiona el estómago presiona el intestino y hay como una funcionalidad orgánica en el organismo, ¿no? Él estimula las funciones de otros órganos. Y cuando exhala, pues sube, ¿no? Y tiene una función como de bajada y de subida. Las personas que tienen miedo, como no hacen esta respiración diafragmática, lo que hacen es inhalar desde aquí y la mayoría de las veces incluso no respiran bien por nariz, sino que respiran por boca, que es lo que les hace generar luego esta sensación de ansiedad. Es que les falta el aire todo el tiempo. Entonces es una respiración arriba, ¿vale? Que bloquea mucho la funcionalidad del resto de la musculatura, incluso en la espalda, porque estoy obligando a mi cuerpo, estoy tensionando mi cuerpo y exponiéndola que esté todo el tiempo en apertura, porque como solo tengo capacidad torácica desde aquí, solo puedo respirar desde aquí, estoy muy constreñido y atrás tengo la musculatura de la espalda muy rígida, muy expandido mi tórax, la espalda muy rígida. Entonces hay mucha tensión en los hombros, mucha tensión en el cuello. Personas que están muy aquí, muy hacia arriba. También puede haber mucha tensión en las caderas, en las piernas, porque jugamos con dos tipos de miedo. Hay un miedo que te permite la huida y el escape y otro que es el de parálisis. Entonces, las personas que han experimentado el miedo por parálisis, pues pueden somatizar, por ejemplo, con psoriasis en las piernas, con algún tipo de rigidez, con problemas en la circulación. Es como que no se ha podido, no has podido llevar a cabo el movimiento de huida que esa emoción te estaba brindando. Te empujaba a huir, entonces yo no he huido, me he quedado aquí y eso se va a ver también en una restricción de la movilidad en las piernas y también en la cadera, ¿no? Las personas con los ojos muy abiertos, muy observadoras, también. ¿Por qué? Porque están mirando dónde está la amenaza alrededor. Es muy sutil. Hay personas que lo harán más porque se les vea que claramente miran con recelo a todos sitios y hay otras que como son observadoras y curiosas, pues pasa más por alto, ¿no? Pero hay una necesidad de conocer más, ¿no? De ver más, como que se amplíe la capacidad de visión para poder estar segura y tranquila de que no hay ninguna amenaza a mi alrededor. Y, y una tensión en la parte alta, ¿no? Entonces yo creo que esos son patrones como muy delatores. Habrá que ver, como decía antes, la persona, cada tipo de persona. A veces es muy sutil, tú ves a una persona y dices, pues está muy bien, pero voy yo, empiezo a tocarle y digo, tienes la musculatura de la espalda y digo, ¿y qué te pasa con la respiración? Que cuando respiras te cuesta respirar, ¿qué hay ahí? Y probablemente a lo mejor no sea un patrón suyo, igual es que ya sabemos nosotras que muchas veces recuperamos cosas de atrás que no son nuestras, ¿no? Creencias, sufrimientos de padres o madres, ¿no? Y los hacemos nuestros, por lo tanto ya estamos viviendo el dolor que no es nuestro. Y eso se ve en el cuerpo y en la manera de respirar, de mirar, de tocar, incluso de caminar. Efectivamente. Es que por eso es tan importante desde un punto de vista, ¿no? Como decíamos, todo sucede dentro y luego sale en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que decía, si yo observo mi cuerpo, sé perfectamente o puedo empezar a reconocer, por lo menos aprender a reconocer, que es la idea de hoy, qué está ocurriendo en mi emocionalidad que me está somatizando a ese nivel, ¿no? Que voy con los ojos así o que estoy en tensión o que me duelen las piernas todos los días y voy ahí generando mucha contractura y cuando vas a algún sitio a que vean tu cuerpo, pues dices, es que tienes una Bueno, tensión. y una cosa que, claro, ahora escuchando y que el corazón bombea muy fuerte, o sea, los También. latidos del corazón, la capacidad del corazón se dispara, hay un bombeo excesivo. Y eso es una pauta tremenda porque estamos ahí con necesidad de más aire porque el corazón está bombeando muy fuerte, ya nos está avisando. Si yo ya desde mi cuerpo estoy avisando a mi mente de que estoy sintiendo miedo, mi mente ya empieza a lucubrar, ¿no? Desde amenazas por todos sitios. Claro. Y ahí entonces el tip, desde el punto de vista, ¿qué hacer con el miedo, ¿no? Desde el punto de vista más interno, diríamos que hay que sentirlo,
hay que de alguna manera prepararse mejor. Es decir, si por ejemplo yo tengo pánico a hablar en público, por ejemplo, y es algo que a mí me asusta, lo que tengo que hacer es irme reajustando para prepararme mejor y que esa intensidad de miedo vaya bajando de alguna manera, ¿no? Hay que prepararse mejor, hay que sentirlo y bueno, no sé cuál es el tipo, creo que se me quedaba algo ahí, que ahora lo diré si me acuerdo, pero desde el punto de vista corporal, ¿qué podemos hacer con el miedo? ¿Cómo podemos bajar esa intensidad de esta emoción que también es una emoción de alta intensidad? Pues vamos a ir otra vez al patrón de la respiración, que es la que nos va a ayudar a volver aquí. Si yo tengo una respiración muy alta que ya está condicionándome a esa emocionalidad, vamos a bajarla a una respiración diafragmática para ir bajando el ritmo del corazón, para ir bajando los ritmos fisiológicos y entonces que yo pueda en ese momento valorar si estoy viviendo una alarma o si no. Muchas veces ocurre que tu cuerpo está sintiéndolo y tú ya te estás dando cuenta de que tu cuerpo está respondiendo a ese estímulo del miedo, a esa emoción, pero eres consciente de que no está pasando, ¿no? Eso es un pasito también adelante, porque aunque eso esté pasando en tu cuerpo, tú ya te das cuenta de que eso proviene de una sensación que a lo mejor has vivido, perdón, en el pasado, y esa manera de ser consciente te ayuda mucho a poder calmar ese momento, ¿no? Y decir, bueno, vale, mi cuerpo está así, pero yo sé que aquí no está pasando nada. Y de alguna manera ayudarte también a tranquilizarte y que esas memorias que quedan grabadas, bueno, pues vayan como desorganizándose y volvamos a organizar una manera sana de vivir los acontecimientos y los momentos en la vida, ¿no? Claro. Y precisamente me ha venido ya a la cabeza lo que quería decir era respecto al miedo, lo que decíamos que en ocasiones ese miedo al miedo y que ya se va como gestando internamente una sensación de miedo en aumento, es muy importante reconocer y comprender si realmente ese miedo, irnos autoconociendo, ¿no? Que al final es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un reconocimiento y autoconocimiento que nos lleve a cada vez gestionar mejor nuestras emociones, nuestro cuerpo y comprender. Y desde ahí el miedo hay que discernirlo, empezar a intentar discernir si es un miedo que realmente se está generando por un aumento interno de mi psiquis, ¿no? Y que me está llevando a ese miedo más imaginario de alguna manera, o es un miedo real y tengo que reajustarme, protegerme, prepararme mejor o lo que sea, ¿no? Y es muy importante en el miedo este reconocimiento desde ahí, desde la comprensión que también decías a nivel corporal, ¿no? Muy bien, pues para terminar hemos dejado la emoción más, yo diría, curiosamente la que menos nos permitimos sentir en ocasiones por condición humana y que realmente más deberíamos sentir y con mayor frecuencia, que es la alegría. La alegría es esa emoción que nos conecta con nuestra verdadera esencia, con nuestro niño, con la diversión. Y es una emoción que curiosamente es eso, ¿no? Desde que somos pequeños a veces, de alguna manera, incluso en las emociones, quería decir antes respecto al miedo, la rabia, ¿no? En muchas ocasiones el entorno cultural, sociocultural en el que nos hemos criado y hemos ido pintando ese lienzo, tan bonita expresión que has utilizado, pues resulta que se nos van como cortando las emociones, ¿no? ¿no? No te rías tanto, no seas pesado, no hagas esto, no sientas rabia, no te enfades, ¿no? Y en ese entorno nos vamos creando. Entonces, vamos un poco auto haciéndonos, ¿no? Sí. Y lo que ocurre con eso es que la alegría, pues en muchas ocasiones no nos la permitimos tanto, ¿no? No podemos poner un toque de humor en determinadas situaciones. Y yo aquí diría que es la emoción que se nos olvida a veces, que la podemos utilizar incluso en situaciones de drama y todo esto dicho con todo el respeto del mundo, por supuesto, no que estemos en una situación de dolor elevado o que faltemos al respeto en una situación ¿no? de alto drama, pero sí que en nuestra propia vida nos la tomemos con un poco de sentido del humor, porque yo eso lo aprendí hace tiempo respecto a mí misma, ¿no? Que en muchas ocasiones me encontraba ahí como montando un drama de cosas y luego decía, pero si no pasa nada, ¿no? Y le metía un poco el humor y me daba cuenta de que eso libera internamente muchísimo y supongo que a nivel corporal también. Cuéntanos a nivel corporal cómo podemos utilizar la alegría más y más para liberar, para sentirnos mejor. Pues fíjate, según el patrón respiratorio de Alba Emoting, ¿no? El patrón respiratorio
el factor de inducción de la respiración en la tristeza y en la alegría es el mismo. Es decir, cuando vemos la máscara del teatro de la tragicomedia, es la tristeza y la alegría, esa es la vida. Y tanto tenemos que saber transitar una como la otra, porque no hay muchas veces que estás llorando, llorando, llorando y de pronto te entra una risa floja, porque están así, porque necesitamos soltar para sentir la alegría. Y necesitamos darnos el permiso con toda la alegría para poder soltar con la tristeza. Entonces, la alegría es totalmente la expansión, ¿no? Es como la gratitud, la conexión, el sentirse satisfecho con los pequeños detalles, ¿no? Ir más a lo pequeñito, a lo que está aquí ahora, a lo que valoro que está a mi alrededor y me hace sentirme pleno y feliz, ¿no? No a lo que no tengo, no a las carencias, sino a toda la abundancia que hay a mi alrededor. Y eso se manifiesta ante todo con una sonrisa enorme, ¿no? Una sonrisa sincera, no hay cargas en el cuerpo, de hecho la risa, el propio movimiento de descarga de la risa, igual que de la tristeza, es para que el cuerpo suelte. Y yo creo que hay poco que decir, porque esta no cuesta sentir. Claro. Aunque hay mucha gente a la que le cuesta conectarse, y es verdad. Parece mentira, pero hay gente a la que le cuesta conectarse con la rabia y hay gente a la que le cuesta conectarse con la alegría. Entonces, pues no son personas que tienen un patrón pues diferente, ¿no? Y se va a ver también en esas personas que no se lo permiten, pues porque tienen un rictus, una expresión facial ya como más cronificada en la tristeza. Pero personas ¿dónde se manifiesta la alegría? Pues mira, en el corazón, en la apertura, nos apetece estar con los demás, nos apetece tocar, importante el tacto, nos apetece tocar mucho, pero cuando uno está enfadado y van a tocarlo, se lo quita de encima, es que no quiero que me toques. O sea, en ese momento, el tacto que me pueda autorregular lo rechazo, ¿no? No me abrazo, sino que quiero ir hacia afuera. Sin embargo, con la alegría nos apetece tocar, nos apetece que nos toquen, hay una como receptividad con el otro. Y bueno, pues se abre a la expansión y al disfrute. Es que yo creo que esta es es la más sencilla en el sentido de que a todos nos gusta. La mayoría querríamos estar siempre en la alegría, ¿no? Sí, efectivamente, pero el hecho de que sea una emoción que nos gusta sentir, porque bueno, otro día podemos hablar de los tipos de emociones que hay, porque hay mucho de lo que hablar, pero hoy no nos da tiempo a todo, claro, porque estaríamos aquí toda la tarde, pero la alegría, a pesar de que sea una de las emociones que sí gusta sentir y que te da esa... pues a veces se nos olvida, por eso que te digo, ¿no? Si muchas veces en un estado así como de bucle decimos, ay, pero qué tontería, venga, me voy a, yo qué sé, me voy, me hago así un poco y me lo quito. Podríamos solucionar muchas cosas. Entonces, yo diría como tip que nos la permitamos, que conectemos con esa parte de diversión del niño lo más posible, porque como decías, es interesante observar a los niños, ¿no? A mí me encantan los niños y los observo cada día más, porque era lo que tú decías con esa comedia que planteabas con las máscaras de la alegría y la tristeza, que en ocasiones están con un berrinche tremendo y pasan del berrinche a irse a jugar y se les ha olvidado en 0,2 segundos. Y nos pasaría a nosotros también si nos lo permitiéramos. Claro, entonces eso es lo que digo, que conectemos lo más posible con esa parte de los niños que pueden conectar con una alegría genuina, que muchas veces con ese lienzo que hemos ido pintando nos lo hemos ido como no entrando en algún patrón de comportamiento quizá más conflictivo, más de ensimismamiento, más de menos expansión, que no tenemos por qué realmente, que si volvemos a intentar hacer cosas para volver a conectar con la alegría, lo va a agradecer nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo por descontado. Que hay una cosa que de los niños es particular, bueno, es que son libres. Ellos sienten la libertad de sentir desde que son pequeños. Empiezan a sentirse coartados a medida que van aprendiendo de cómo sus papás y sus referentes en la vida y su entorno van manejándose con la vida. Claro, efectivamente. Pero si no, ellos son libres. Claro, claro. ¿Qué es lo que todos traemos? Exacto, y además que podemos volver a eso. Por eso digo que el tip sería volver a reconectar con esa parte lo más que podamos en nuestro día a día, dentro de que la situación de cada uno pues siempre es la que es, ¿no? Hay que respetar mucho. Hay personas que a lo mejor están una temporada con algo muy difícil de gestionar y les cuesta conectar con esa alegría y hay que respetarlo también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nada más bonito que terminar con la alegría, que estamos en plena celebración navideña y que digamos a las personas que intenten, pues eso, disfrutar lo más que puedan en estos días. Y yo terminaría pues con unos tips generales que podamos dar, unos consejos así a grandes rasgos a nivel emociones y cuerpo. Entonces, a nivel emociones, yo diría que sentir las emociones
Intentar no bloquearlas, porque bloquearlas nos lleva a, como hemos visto, a ciertos impactos, tanto a nivel interno como luego se somatizan en el cuerpo a nivel externo. Reflexionar sobre el hecho de cuando me embarga una emoción, cómo puedo gestionarla mejor y aparte de no bloquearla, lo que estoy haciendo sobre esa emoción es bueno para mí, es bueno para los demás, lo puedo sostener en el tiempo, porque eso hace que se perpetúen una serie de patrones de comportamiento a nivel emocional que nos hacen luego daño a futuro. Y yo diría, la vida es sentir. Así que no olvidemos que desde las emociones y nuestros sentimientos es desde donde tomamos las decisiones de cada día, tanto las más pequeñas como las más grandes, con lo cual no nos olvidemos de sentir. Y Vanessa, por tu parte, me gustaría también que hagas una reflexión final del cuerpo, de cómo utilizarlo de otra manera y que las personas se lleven de regalo eso también por tu parte. Pues yo voy a decir, bueno, yo creo que lo has dicho todo y está fabuloso todo lo que has dicho, pero bueno, voy a decir una frase que es que la liberación corporal es la liberación de la memoria emocional. Entonces, todo se queda clavado, grabado en el cuerpo. A mí me gusta mucho hablar de que somos detectives e inspectores y vamos descubriendo pistas a través de nuestro cuerpo, de, ay, aquí he sentido esto, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué me dejé olvidado aquí? ¿Qué voy a ver? ¿Qué me ha pasado en este momento para que esto vuelva a ser un detonante o esté latente, ¿no? Entonces, solo uno mismo, porque la motivación de querer ver está interno en uno mismo, solo uno mismo puede dar los pasos para ir descifrando, ¿no?, este mapa de los tesoros y ir descubriendo cuáles son esos tesoros y poder en algún momento concretar el puzzle. ¿Para qué? Para sentirse uno mismo, porque mucho de lo que tenemos adquirido no forma parte de quienes somos, de nuestra propia esencia. Entonces, a través del cuerpo podemos ver todo aquello que no nos pertenece, que hemos asumido como propios, que nos hemos puesto ese uniforme para salir a la vida, pero que sin embargo por el camino hemos renunciado a ser quienes somos. Pero solo vamos a poder conocernos si realmente nos despojamos de todo aquello que nos sobra, pero siempre desde la compasión. Uno no puede empezar a mirarse con la fusta. O sea, Claro, debe mirarse desde la compasión, porque si hubiéramos sido conscientes, nadie hubiese elegido eso. Lo claro. hacemos desde la inconsciencia. ¿Para qué? Para proporcionarnos la supervivencia. En un momento determinado en el que yo no puedo dar una respuesta adecuada a una situación, mi cuerpo, mi mente, todo el aparato que está creado para la propia supervivencia y la homeostasis del ser humano ya actúa solo. Por eso yo no soy consciente y por eso tengo que mirarme con compasión, porque Claro, yo no hubiese querido, pero lo tengo. Bueno, venga, pues vamos a soltarlo. Y claro, desde ahí la liberación es mucho más, bueno, es posible, si es no, posible. Mm. Y bueno, pues yo terminaría diciendo que nadie, digamos que Vanessa y yo estamos hoy aquí compartiendo nuestra propia experiencia porque ambas hemos tenido nuestro camino hasta llegar aquí, pero que tampoco estamos exentas de seguir nuestro propio proceso, que esto es un continuo, que estamos aquí para acompañar a las más personas que podamos en el caminar, pero que nosotras seguimos nuestro propio caminar, ¿no? Y eso es bonito porque realmente es verdad que el autoconocimiento no acaba, yo creo, nunca, ¿verdad? Es algo que siempre hay que seguir explorando y desde ese punto, pues seguir autorreconociendo cosas para sentirse cada vez mejor, que es la idea, y que todos podamos crecer en ese sentido, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, tan complicados, tan difíciles. Así que yo solo me queda agradecerte, amiga, gracias mi a ti. querida Vanessa, de corazón, porque sé que además estás en una época pues con un montón de cosas, tu tiempo es precioso y te agradezco de todo corazón que lo hayas compartido hoy, sobre todo para que la gente se pueda beneficiar de tus bonitos y expertos conocimientos. Así que mil gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ti por proponerme esto, que es fantástico compartir un ratito contigo con tanta sabiduría, ¿eh? Bueno, pues seguiremos en esa sabiduría que es el reflejo de la tuya, por supuesto. Y nada, ya haremos más directos que puedan interesar a las personas. Y nada, ya seguimos aquí. Feliz Navidad, yo creo, a todo el mundo. Feliz Felices Navidad días y navideños. si os ha tocado el gordo, enhorabuena. Eso, yo no lo he mirado todavía. Bueno, pues nada, cuidaros mucho todos. ¡Mua! Gracias.